¿Cómo están, chicos y chicas? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mire, vamos a darle continuidad al tema que teníamos pendiente, a la formación de formas de sindicación o formas de sindicalización que habíamos empezado a hablar, solo nos quedó pendiente este tema. Lo quiero ver. ¿Quién quiere entrar? No sé, retiró. Bueno, entonces tenemos esta diapositiva y las formas de comunicación son estas, ¿no? Estas 6 formas de sindicalizarnos, aquí están. Bueno, si ustedes notan algo curioso ahí, en cada una de ellas, pues la ley lo reconoce, eh, pero quizá no con el mismo nombre, ¿verdad? Sino que esta es una clasificación doctrinaria que pues obviamente que siempre los doctos en el sistema pues han empezado a implementar y pues que se han vuelto un poco más comunes, ¿verdad? Y entonces, pero es más que todo una, una clasificación muy doctrinaria. Y entonces, pero van a observar ustedes que sí tiene su fundamento, o por lo menos Guatemala los aplica, aunque no con esta misma denominación. La primera de ellas, observen, dice sindicación vertical, ¿verdad? Entendemos vertical. Se conforma sin importar cuál es el oficio ni la especialidad de su profesión y se toma en cuenta que sean trabajadores de la empresa. Y entonces ya vimos que hay un tipo de sindicato de empresa, ¿verdad? Porque va a incluir a todos los trabajadores sin importar su profesión u oficio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que los especialistas pues le denominaron, es una sindicación vertical, ¿verdad? Como para tener una unificación general, ¿verdad? Sobre esta clasificación, pero que nosotros lo tenemos registrado como sindicación de, de empresa. La sindicación horizontal, en este caso, eh, pues definitivamente la situación cambia porque van a integrarlo pues los trabajadores que tengan una misma profesión o bien un mismo oficio. Y estos se le van a denominar organizaciones de carácter gremial. Y es así como lo reconoce nuestra legislación por gremios. Eh, el comentario positivo, que son efectivos porque hay una uniformidad, ¿verdad? Todos tienen la misma profesión o tienen el mismo oficio y todos van a buscar mejoras para cada uno de ellos. Y entonces, pero el inconveniente es que divide a los trabajadores. Entonces, si queremos hacer más o menos una comparación entre la vertical y la horizontal, pues es definitivo, ¿verdad? Porque en la vertical agarra toda la empresa, ¿verdad? Todos los trabajadores de la empresa, sin ninguna distinción. En cambio, en la horizontal, no, ciertos grupitos por profesión, por oficio. Entonces, ¿qué está generando? División entre trabajadores. Punto positivo para ellos es que ellos van a buscar sus intereses propios, ¿verdad? Ese oficio o esa profesión. Tenemos el tercero, sindicación por industria. También lo traes. Ese sí así está denominado en nuestro código, por industria. Casualmente así está. Entonces, ahí pues ya habíamos conversado sobre eso por industria definida. Pusimos ejemplo, empresa de una industria de alimentos, ¿verdad? Entonces a eso me estoy refiriendo, ¿verdad? No se refiere a una sola empresa. Y entonces aquí les aclaro también que se agrupan de varias empresas, no necesariamente eh, una. El requisito es que se dediquen a la misma actividad industrial.
Una desventaja es la resolución de casos particulares, porque imagínense que se unan 10 empresas, ¿verdad? Un solo sindicato, y entonces va a ser un poco difícil ir a resolver el problema particular de alguien porque es un sindicato de todas esas 10 empresas y que no son de un mismo empleado. La sindicación de trabajadores independientes, sí está reconocido en nuestra legislación los trabajadores independientes, entonces les es permitido a ellos también poderse organizar y pues definitivamente no, ellos pues no tienen una jerarquía, una subordinación con ningún empleador. Ellos son sus propios empleadores, ¿verdad? Sus propios trabajadores y pueden organizarse. Por lo menos estos cuatro sí se aplican, ya se dieron cuenta que se aplica en Guatemala, bajo otras denominaciones, por lo menos los primeros dos, pero sí están en Guatemala. Veamos el quinto. Sindicación compleja, dice, sí, perdón, sí, una sindicación compleja. Y en esa sindicación compleja solo trae nada más una clasificación acerca del tipo de organización. Y en la primera dice primarias o fundamentales, ¿verdad? Y en estas primarias o fundamentales, pues es la unión de los trabajadores y ellos, pues al unirse, van a conformar una organización sindical. A eso se les llama las primarias. Las de segundo grado son las federaciones y se conforma con la unión de sindicatos. La de tercer grado, las confederaciones, unión de federaciones. Entonces, esta no tenemos en sí una clasificación como tal, sin embargo, está referido en el Código de Trabajo la existencia de sindicatos, federaciones y confederaciones, que trae consigo el derecho de poder integrar las mismas. Y luego tenemos la sindicación territorial, que es local, la primera, la local, ¿verdad? Que se refiere a un centro de trabajo, a una empresa. La regional son dimensiones geográficas pues consideradas. Por ejemplo, en Guatemala hablamos de la región norte, de la región de occidente, la región del centro, la región del sur, del oriente, y entonces son regiones, ¿verdad? Y se puede conformar organizaciones de esta manera. La nacional que abarca el país, la internacional abarca varios países. Es una clasificación nada más de una modalidad que puede tomar una organización sindical, ¿verdad? Entonces, no es que esto sí no está de manera muy específica en el Código de Trabajo, pero entendemos que tienen el derecho a conformarse de la manera que ellos lo consideren. Entonces, ven, esta es la clasificación que nos quedaba pendiente acerca de las formas de sindicación, ¿verdad? Y esas 6 formas son más reconocidas, ¿verdad? Derechos inseparables a la constitución de organizaciones sindicales. Con este tema trato de decirles que dentro de ya como organización sindical pueden hacerlo sin ningún cuestionamiento. Sin embargo, antes, antes de conformar una organización sindical en el momento preciso que se están decidiendo formar, ¿verdad? O deciden conformar una organización sindical, entonces también tienen ese derecho. Entonces, incluso antes de presentar la solicitud de inscripción, tienen ese derecho. ¿Por qué? Porque el primero es la redacción de los estatutos, no lo van a redactar después, sino que es la asamblea cuando ya el grupo de trabajadores decide conformar un sindicato, ellos mismos pues empiezan eh, a redactar sus propios estatutos. Y esos estatutos son reglas de conducta y entonces en esos estatutos de las organizaciones sindicales se van a incluir la forma de gobierno, fines, objetivos, medios de realizar sus fines, los aspectos económicos de la organización y la planificación. Entonces, todo eso debe incluir dentro de los estatutos. Ahora, también tienen todo el derecho de elegir a sus representantes, pues eso les digo, incluso antes de la inscripción tienen el derecho de elegir a sus representantes porque eso les da la pauta
a poder ya lograr una instrucción y también, consecuentemente, también sus representantes. Entonces, la Asamblea General es el máximo poder, ¿verdad? El que va a decidir, va a elegir. El Comité Ejecutivo ejecuta la voluntad de la organización sindical, por supuesto que también la representa, y vigila el cumplimiento de los estatutos, de los reglamentos, contratos y convenios que se hayan suscrito. Entonces, ven cómo es que va funcionando esto antes de, tienen ese derecho. Y por supuesto de planificar libremente sus acciones, su programación, ¿verdad? Todo siempre va en pro del trabajador. Definir su ideología, ¿verdad? Su orientación, los fines concretos, siempre va a ser la defensa y mejoramiento de las condiciones de trabajo. Estos son los derechos inseparables, así se denomina la constitución de las organizaciones sindicales. El otro es derecho de ingresar a las organizaciones sindicales ya existentes y permanecer en ellas. De aquí se deriva una clasificación que se denomina libertad positiva y libertad negativa. En la libertad positiva, pues no es más que el derecho que tiene todo trabajador de poder ingresar a una asociación, es decir, el trabajador hacia el sindicato, y como vimos esa sindicación compleja, entonces también la libertad positiva implica que el sindicato pueda integrar una federación y que la federación también pueda integrar una confederación. Esto es libertad positiva, de poder ingresar. En cambio, la libertad negativa es totalmente distinta, pues incluye dos condiciones. Una, que uno se abstenga a permanecer, nadie lo puede obligar a uno, y la otra es renunciar a seguir perteneciendo. Sin embargo, la renuncia de trabajadores a una organización sindical es una muestra clara de debilidad de esa organización. Entonces, pues los sindicatos buscan la manera de obtener afiliados y no permitir que se retiren. En investigar, aquí les coloco yo el significado de las siguientes fórmulas. El primero es el taller cerrado, closed shop. Eso es una modalidad, o son tres modalidades para prestar servicios en una empresa. En esta primera de taller cerrado, solo contratan al que esté sindicalizado y va a tener su trabajo cuando esté sindicalizado. Entonces la empresa se ve como que también afectada porque solo puede contratar a los que están sindicalizados. En cambio, el otro es un arrendamiento preferente, ¿va? No sé cómo se dice esto en inglés, pero es un poco más flexible porque pues, contrata de manera preferencial al que esté sindicalizado, pero también puede contratar al que no esté afiliado siempre y cuando pues, no se tenga ese personal calificado. Estos dos no se han aplicado en Guatemala, pues son figuras que existen en el extranjero, principalmente en Estados Unidos se han escuchado estas figuras. En cambio, la empresa sindicalizada es la Union Shop, que consiste en descontar la cuota de los afiliados. Pero aquí resulta que es la asamblea la que lo decide, ¿verdad? Y entonces la asamblea dispone si se van a hacer descuentos, ¿verdad? Porque para fortalecer la economía del sindicato, y si va a ser así, pues fijar la cuota e incluso solicitar al empleador que le haga los descuentos correspondientes. A eso se le denomina empresa sindicalizada y eso sí se aplica en Guatemala. La autonomía sindical. Esta autonomía no es más que poder realizar algo sin que nadie interfiera, ¿verdad? Y esa libertad, ese hecho lo da la libertad frente al Estado y frente al empresario. No debe existir una intervención del Estado. La intervención que existe es en el asesoramiento a los trabajadores para que ellos puedan conformar su propia organización sindical, ¿verdad? No de afectarlos y no de intervenir de otra manera. También crean su propia ley, sus propios estatutos, la administración de sus bienes, su planificación y programación. Eso es la autonomía, poder hacer todo eso sin la intervención del Estado. Para todos estos temas que hemos estado dándoles, pueden consultar cualquier libro que se refiera al derecho colectivo de trabajo. No recomendé ninguno, entonces pueden
consultar por temas. No me van a decir, mire, el libro tal y tal, ¿de qué hoja? Porque así pasa, ¿verdad? Yo no estoy recomendando un libro de texto. Pueden consultar todos los libros de texto que existan en Derecho Colectivo de Trabajo, pero les recomiendo que lo consulten por temas, así como hemos estado viendo. ¿Qué es la autonomía sindical? Pueden investigar. Y entonces yo aquí les traigo un extracto en los textos, para que sean un poco más amplios, ¿verdad? Pero es prácticamente todo lo que les estoy recitando en este momento, ¿verdad? Pero que ya están contenidos en algún libro de texto. Y bueno, quería yo llegar a este punto. Miren, historia del sindicalismo en Guatemala. ¿Saben por qué? Porque los voy a poner a leer. Hoy sí, voy a dar el gusto de verlos leer y leer. Porque no han leído mucho. Entonces, me va a interesar que me lean un par de textos. ¿Qué les parece? Bueno, hoy sí van a leer. ¿Y cómo lo van a hacer? Miren, aquí les tengo las distintas etapas de la historia del sindicalismo en Guatemala. La primera etapa de las mutualidades, ¿verdad? Que este es un resabio de la Edad Media, ¿verdad? Y la ayuda mutua, ¿verdad? Cómo surgió. Tienen algunas características, ¿verdad? También nacieron algunas organizaciones, ¿verdad? En esa etapa del sindicalismo en Guatemala. Hubo una participación obrera, una lucha popular y, por supuesto, hubo un marco legal, incipiente, pero lo. Luego, pues, luego de las etapas de las mutualidades, ¿verdad? Porque es pura mutualidad, ya aparece la primera etapa del sindicalismo en Guatemala. En la etapa de las mutualidades van a ver que no había un reconocimiento como tal, pero sí había organizaciones que se estaban conformando, pues no con la denominación de un sindicato. Por eso que la primera, ¿verdad? Es porque ya aparece una organización sindical y entonces se está refiriendo a los años 1920 a 1930. En una segunda etapa es del 44 al 54. Una tercera del 54 a 1974, una cuarta del 75 al 85 y la quinta todo el periodo democrático. Este es, digamos, todas las etapas que por lo menos se han clasificado actualmente. No se descarta que se esté analizando una posible sexta etapa, ¿verdad? Pero por el momento llegamos hasta la quinta etapa. ¿Qué van a hacer? Vean, esta vez sí les voy a recomendar un librito chiquito. ¿Pueden ver este texto? ¿Alcanzan a ver? Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco, de Mario López Larrañaga. Breve Historia del Sindicalismo en Guatemala, de Mario López Larrañaga. En este, lamentablemente, pues es muy corto, solo nos llega hasta la tercera etapa, pero habla de las mutualidades. Y entonces me parece muy interesante. Incluso, y aquí miren, yo les traigo lo siguiente. ¿Qué van a considerar en la lectura? Pero tomé como base el libro de Mario López Larrabe, porque pues está su contenido, es muy bueno. Están sus características, principales organizaciones, la participación obrera, ¿verdad? Entonces aquí les coloqué las principales huelgas y conflictos, demandas y conquistas y el marco legal. Pero utilicé esto como marco de referencia, incluyendo algunos puntos que logré obtener también dentro del propio texto. Entonces, en la primera etapa, me buscan en este libro estos elementos que les estoy solicitando, ¿verdad? Y así sucesivamente en la segunda etapa del sindicalismo. Segunda etapa, también de la misma manera, aquí les hago yo la consulta, la guía, ¿verdad? Para que ustedes lean. Y también en su tercera etapa, ¿qué es lo que tiene este librito? Este librito ya está en internet, no hay limitante para que lo encuentren. Eh, lo pueden comprar, yo todavía tengo esta joyita, miren, es bien antiguo, ¿verdad? Nosotros nos entendemos, ¿verdad? Porque sabemos que hay libros que ya en sus ediciones cuestan conseguir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Es una, es una edición, no es la primera edición, si no me equivoco, que la he tenido ahí guardadita. Volumen 1, correcto.
Bien. Y yo la he tenido resguardada acá, ¿verdad? Ya tiene otra imagen, ¿verdad? Yo ya tengo la viejita. Entonces, eso van a encontrar en esto. Pero les aclaro, está en internet también para que no nos compliquemos, no nos hagamos bolas. Eh, También está la opción de que no necesariamente este texto, pueden utilizar otro libro, que hay varios libros que ya se refieren a estos temas, pero me gustaría que si no van a leer este, me respondan todo esto que les estoy colocando ya en las diapositivas. Repito, en eh, en la etapa de las mutualidades, ahí está arriba, características principales, organización, participación obrera y el marco legal. Ya en la primera etapa, estas son. En la segunda etapa, en la tercera etapa. Ahora bien, la cuarta etapa también está la guía de estudio. Esto no está aquí, pero sí aparecen varios libros de texto que ustedes pueden consultar. Cualquiera ya los traen, que sea derecho colectivo de trabajo, ya lo tienen. Entonces ahí, pues léanlo y encuentren estos elementos que les estoy solicitando. La cuarta y quinta etapa. Entonces, aquí está para las dos. Muy bien, está la última es para la cuarta y quinta etapa. No importa qué libro van a consultar, siempre que sea de Derecho Colectivo del Trabajo y de autor guatemalteco. ¿Tienen alguna duda? Clarísimo. ¿Esto es Muy bien. para este examen, licenciado, o es para...? Sí, así es. Mucho que leer, ¿verdad? Sí, Sí, pero van a ver que el que le gusta la lectura, ese está muy interesante, ese librito de Mario López Larraín. ok, muchas gracias. Y todos los textos de Derecho Colectivo de Trabajo que salieron con posterioridad están con base en este. Que nadie puede decir que se fumó algo, ¿verdad? No es así. Como base se tomó eso, porque es un buen texto. Ok, está bien. Gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Otra duda? No. Muy bien, entonces lo dejamos ahí. Entonces, si no hay más dudas, a María Luisa Maldonado, ¿qué dice? María Luisa. ¿Me escucha, Lick? Sí, ahorita sí, ¿Aló? Es te que escucho. fíjese que aquí donde estoy en mi trabajo tengo problemas de señal. No le alcancé a escuchar, sí alcancé a escuchar lo del libro, y tenemos que hacer lo que usted nos dice aquí lo que se lee en la diapositiva. Lo único es que no le escuché es que otras cosas, o sea, vamos a leer el libro, vamos a colocar lo que está, los elementos, ¿verdad? Que tenemos que considerar dentro de la lectura, y eso lo tendremos que plasmar en algún documento para entregarlo, o si me podría ampliar, porque fíjese que no le escuché las instrucciones. Sí, no, esa es una guía de lectura y como consecuencia pues queda libertad para que ustedes lo consignen en el medio que ustedes crean conveniente, ya sea cuaderno de texto, computadora, como ustedes quieran. Pero esta es una guía de estudio. Ah, bien, o sea, es para nosotros mismos, no es para entregarle. No, no, no. Ah, bien, va. Gracias, licenciado, muy Para amable. servirle. Yes, yes. ¿Y no va a regalar 5 puntos, Lick? Nel pastel, dirían. No, es lectura, lectura. Lick, hombre. Licenciación. No, no, no. Va, está bien, gracias, Lick. Está bien, Bueno, no hay pena. Así mejor aprendemos. lloran muchos ahí, ¿verdad? Está bien. Lean primero.
a estar bonito. Les iba a poner otro, pero otro libro por aquí que estoy viendo, pero me está interesando, pero todavía no lo eh, he definido. Pero fíjense que, bien, bien, aquí está, está interesante. Déjenme ver. Mm, Segunda época. Tercera. Fíjese que hay otro libro, El Movimiento Sindical, de María Guadalupe Navas Álvarez, es porque el que tengo a la mano sí menciona un poco pero también hasta la tercera etapa no tiene todo, ¿verdad? En cambio, hay otros textos un poco más actualizados que sí tienen todos, ¿verdad? Y como les dije, quedan en completa libertad de escoger el texto, ¿verdad? Yo les recomendé esto porque es muy interesante, ¿verdad? Pero ustedes deciden. ¿Alguna otra duda? Lick, disculpa, repita el nombre de ese libro, por favor. ¿Cuál? ¿El primero? Sí, de donde usted dijo que podíamos sacar los elementos a considerar. Muy bien. Breve historia del movimiento sindical guatemalteco, de Mario López Larrabe. Muy bien, Lick, gracias. Está en internet, pueden bajar. Luis Alberto. Lick, disculpe, ¿será que podría repetir el nombre del segundo libro, el que tiene ahí a la mano, de Guadalupe, pero no le logré captar? El movimiento sindical de María Guadalupe Navas Álvarez. Gracias, Lick, Sí, muy como amable. les digo, solo tiene las tres, igual que el otro, pero entonces, pues por eso yo estaba mencionando este. Gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Bueno, pues entonces hasta aquí llegamos y nos vemos, si Dios nos lo permite, el día miércoles.